Cuando hablamos de los clubes más interesantes de Europa, casi siempre miramos a los que ganan, a los que levantan trofeos, a los que fichan a los mejores jugadores y a los que tienen más presupuesto. Pero los proyectos realmente interesantes muchas veces están en otro sitio, en clubes que han tomado decisiones muy claras, decisiones que a veces parecen extrañas desde fuera, decisiones también incómodas y en muchos casos decisiones que van contra la corriente, contra lo que está de moda en el fútbol. Porque construir un proyecto no va de hacer muchas cosas, va de elegir qué hacer, de hacerlo bien, pero de elegir qué hacer y también, por supuesto, de elegir qué no hacer. Hoy vamos a ver 10 clubes europeos que han hecho exactamente eso. Y lo que me interesa no es el resultado que han conseguido. Me interesa cómo piensan, me interesa qué decisión estratégica hay detrás de cada proyecto. Antes de entrar directamente en los clubes, quiero dejarte claro cómo los vamos a agrupar, cómo los vamos a ver, cómo los vamos a juntar. No los voy a ordenar por éxito deportivo, no voy a hacer un ranking, los voy a agrupar por el tipo de decisión estratégica que los define. Porque en el fútbol tenemos muchas maneras de definir un proyecto y todas, o casi todas, son completamente válidas. Por eso vamos a ver clubes que han apostado por la identidad, clubes que han apostado por los datos, clubes que funcionan dentro de una red mayor y clubes que han construido algo que va más allá del fútbol. Yo soy Ander Restoy, empezamos. Vamos a comenzar hablando de identidad y el primer equipo del que vamos a hablar en el vídeo es el Athletic Club, y es que el equipo de Bilbao tomó hace ya mucho tiempo una de las decisiones más radicales que puede tomar un club de fútbol: limitar su mercado a un espacio geográfico. En este caso, el Athletic solo puede firmar jugadores vascos o formados en Euskal Herria. Visto desde fuera, eso parece una desventaja enorme y en teoría lo es, pero solo sobre el papel. Y es que renuncias a fichar al mejor central del mercado si no cumple el criterio básico. Renuncias a soluciones rápidas y hacia dónde se dirige el mercado. Pero en la práctica eso construye algo que muchos clubes anhelan y pocos tienen: un proyecto coherente de verdad. La decisión del Athletic le obliga al club a desarrollar un proyecto de cantera que no mire el resultado directo, que vaya más allá y que piense en el largo plazo, porque de esa cantera depende la supervivencia y los éxitos del club bilbaíno. Pero también les obliga a tener un sistema de captación fuerte, desarrollado y estructurado en todo el territorio vasco. Genera además una pertenencia, tanto en los jugadores como en su afición, algo que es muy difícil de replicar con dinero y que desde luego necesita un tiempo que el Athletic construye de una manera mucho más rápida. El Athletic no compite a pesar de su limitación, compite gracias a ella. Sus éxitos son en parte a esa limitación. Y es que limitarte bien puede hacerte más fuerte. Y esto no es una contradicción, es una decisión estratégica. Vamos con el segundo equipo del vídeo y en este caso vamos a hablar del Atalanta. Y es que el equipo italiano tiene algo muy difícil de ver en el fútbol actual. Desde la llegada de Gasperini han construido una identidad en su modelo de juego muy clara: presión alta, intensidad, riesgo, ataque constante, da igual quién sea el rival, da igual el contexto. Estas ideas no se negocian. Y esto cambia por completo cómo funciona el club, porque ya no vas al mercado, ya no acudes al mercado pensando en fichar el mejor jugador disponible, vas pensando en fichar quienes se adaptan mejor a esa identidad, a ese proyecto que tú has construido. Y lo mismo para los que vienen de abajo, para los que vienen de la cantera. Lo que han construido en Bérgamo es un entorno donde la identidad de juego es el filtro de todo, de los fichajes, del desarrollo de los jóvenes, de las decisiones tácticas. Y es que en Bérgamo han conseguido un proyecto que compite de tú a tú, tanto en Italia como en Europa, con un presupuesto muy alejado de los más grandes europeos. Cuando tienes una idea clara, todo encaja mejor. Esto hace que la identidad táctica, que la identidad del modelo de juego, sea además una herramienta de gestión que ayude en el día a día del club. Volvemos a la Liga Española y volvemos a Euskadi, en este caso a Donosti. Y es que la Real Sociedad tiene en Zubieta algo que muy pocos clubes europeos pueden decir: una cantera que no es un complemento al primer equipo, sino la base estructural de todo el proyecto. Y hay una diferencia enorme entre estas dos cosas, porque una cantera complemento te da jugadores puntuales, te puede dar un Oyarzábal, te puede dar un Zubimendi, te puede dar un Barrenechea, pero no es la base del proyecto. El primer equipo no depende de ellos para funcionar, y es que una cantera estructural es otra cosa. Es una cantera que define el estilo del club y por eso produce jugadores
que se integran de una manera más rápida y más sencilla en el día a día del primer equipo, que compiten desde ya. Y es que el estilo que se trabaja en Zubieta es coherente con lo que se pide en el primer equipo, y eso no es casualidad. Es una decisión que requiere de muchos años de trabajo y de disciplina para no salirse de ella, para no alejarse de esa decisión cuando los malos resultados y los malos tiempos aprietan. La Real Sociedad tiene una suerte, y su suerte es la cantera, y esto no es romanticismo, es una estrategia a corto, medio y largo plazo. Hemos visto 3 clubes que comparten algo, y eso es que han construido su proyecto desde una identidad muy definida, diferente, y esto hace que ellos saben quiénes son y que con eso no se negocia. En el fútbol existen otras ventajas competitivas, otras formas de conseguir esa ventaja competitiva, como por ejemplo el uso de la información, con entender el juego mucho mejor que los demás. Los clubes de los que vamos a hablar ahora buscan entender el juego mejor que sus rivales y también en algunos casos entender el mercado mejor que sus rivales más directos. Y comenzamos por el Brighton, un jugador que no ficha nombres, que no ficha jugadores, ficha perfiles. Esta distinción parece pequeña, pero lo cambia todo, porque fichar nombres significa ir al mercado y comprar lo que está de moda, y eso siempre va a acabar siendo más caro. Fichar perfiles significa saber qué tipo de jugador estás buscando, qué características tiene que tener el jugador que llegue a tu equipo. Y eso hace que en muchas ocasiones buscas a un jugador que las tiene, pero nadie lo conoce. Y este es el caso del Brighton. El Brighton lleva años haciendo exactamente eso, con un departamento de análisis muy desarrollado, con un scouting global sistemático y con una dirección deportiva que ha tenido la paciencia de confiar en ese proceso. Claro que su suerte es contar con un dueño como Tony Bloom, que esto lo impuso desde el primer día de su llegada al club costero, y por supuesto también por la suerte que tienen de contar con su empresa matemática y de datos, Starlizar. Son muchos los jugadores que han llegado al Brighton y que han sorprendido a propios y extraños. Y hablamos de nombres como Caicedo, como Cucurella, como McAllister, Ben White, Mitoma, Bissouma, jugadores comprados todos ellos por cifras muy ajustadas, algunos en mercados muy poco observados y otros incluso siendo perfiles que no atraían a los grandes, para al final ser vendidos por cantidades que han financiado el siguiente ciclo deportivo, el siguiente ciclo de competitividad del Brighton en la Premier League. Pero lo importante en el caso del Brighton no es que vendan caro, es que aciertan de manera sistemática, y eso no es una suerte, eso es un proceso, eso es una decisión estratégica. Esto nos dice que en el mercado no se gana gastando más, se gana entendiendo el mercado y entendiendo tus necesidades mucho mejor que los rivales. Seguimos en la Premier League y hablamos del Brentford, que comparte con el Brighton la lógica, el intentar entender el dato, pero en este caso la lógica y la manera de hacerlo es diferente. Vamos a ver por qué. Es importante que entendamos que el Brighton usa los datos para encontrar talento infravalorado. El Brentford, en cambio, los usa para algo mucho más radical: reducir la incertidumbre en la toma de decisiones del club. Y es que Matthew Benham, el dueño del club, viene del mundo de las apuestas deportivas. ¿Y esto qué le ha supuesto al Brentford? Bueno, pues no es un detalle anecdótico, y es que es la base de toda su filosofía, porque alguien que viene de ese mundo entiende que muchas decisiones que parecen obvias están basadas en intuición y sesgo, no en evidencia real. Y eso le llevó a cuestionar cosas que hasta ese momento nadie cuestionaba, y es que, por ejemplo, en 2016 el Brentford eliminó a su equipo filial, a su B, al considerarlo deficitario y poco útil para sus objetivos deportivos. Hoy vuelven a tenerlo, eso sí, obligados por la normativa de la Premier League. También apostó por modelos estadísticos para analizar mejor el juego. El objetivo era siempre el mismo: tomar mejores decisiones de forma consistente, construir un sistema que reduzca el margen de error. Esto les ha llevado a que incluso su entrenador actual, tras la marcha de Thomas Frank, sea alguien de la casa, pero alguien especializado y que conoce la manera de funcionar y de trabajar del Club de Londres. Y es que cuanto más entiendes el juego, menos dependes de la suerte. Y eso en el fútbol es una ventaja enorme. Dejamos la Premier League y nos vamos a hablar del Midtjylland, uno de los equipos que ha hecho del dato una manera de ser y que le ha convertido en este ámbito en uno de los referentes europeos. Y es que llevan más de una década tomando decisiones basadas en análisis estadísticos en una liga y en un momento donde nadie más lo hacía, y eso le dio una ventaja enorme durante años. Han utilizado el dato para hacer scouting global en mercados infravalorados, en mercados poco mirados por los grandes clubes o las grandes ligas europeas, pero también han utilizado el dato para
mejorar y perfeccionar su metodología de trabajo, su modelo de juego y su toma de decisiones en el día a día dentro y fuera del campo. Esto hace que sus decisiones no dependan del entrenador de turno, sino de los procesos del club. Este fue además el laboratorio inicial de Benham, del dueño del Brentford, que comenzó aquí su andadura con los datos antes de exportarla al club londinense, como acabábamos de mencionar. Lo que le hace interesante no es el hecho de que haya ganado ligas danesas y compita en Europa de manera habitual. Lo que le hace interesante es que ha construido un modelo exportable, que han exportado además, valga la redundancia, jugadores a ligas top. Estos han rendido allí y lo hicieron antes de que se pusiera de moda. La ventaja competitiva más duradera no es el dinero, es hacer algo que los demás no hacen. Y además, antes de que estos lo descubran. Dejamos atrás la identidad y los datos, dos maneras diferentes de buscar ventaja competitiva. Vamos con la tercera, vamos con clubes que han decidido no competir solos. Si te digo Leipzig y Salzburgo, ya sabes de lo que vamos a hablar aquí. Vamos a hablar del grupo Red Bull, de uno de los pioneros en la multipropiedad y cómo eso les generó una ventaja competitiva durante muchos años. Y es que Red Bull no compró un club, construyó una red. Salzburgo, Leipzig, Nueva York, Sao Paulo, cada uno tenía su contexto, pero todos estaban conectados por la misma metodología, el mismo modelo de juego, los mismos principios de desarrollo. Por simplificar este proyecto y llevándolo solo a los clubes europeos, hablamos de cómo los jugadores jóvenes llegaban a Salzburgo, se formaban, crecían, mejoraban y acababan dando un salto al Leipzig, donde el nivel de la exigencia de la Bundesliga era mucho mayor y esto les obligaba a competir de una mejor manera para después, en algunos casos incluso, ser vendidos por cifras completamente astronómicas. Todo esto creaba un sistema de desarrollo difícil de replicar por clubes de manera individual, y es que la metodología de juego común significaba que cuando un jugador saltaba del Salzburgo al Leipzig no necesitaba adaptarse a una idea nueva, porque ya la conoce, porque lleva 1, 2, 3 años jugando dentro de un modelo de juego idéntico. Aunque hay que decir que la normativa UEFA sobre multipropiedad ha hecho que tanto Leipzig como Salzburgo rompan sus vínculos, tanto de manera legal como operativa. Sin embargo, el grupo Red Bull nos demuestra que un proyecto no tiene por qué limitarse a un solo club. Y es que si tienes una idea clara y la capacidad, los recursos para escalarla, puedes construir algo mucho más grande que te genere una ventaja competitiva. Y si hablamos de multipropiedad, tenemos que hablar también del City Group. En este caso vamos a venir mucho más cerca, volvemos a la Liga Española y hablamos del Girona, un caso además muy interesante por ese exitazo que fue llegar a disputar la Champions League. Y es que formar parte del City Football Group, la red de clubes, donde el principal club, la cabeza es el Manchester City, le da acceso a recursos, jugadores y metodología que quizá un club de su tamaño nunca hubiera podido tener de forma independiente. Pero lo que hace interesante al Girona no es su pertenencia al City Football Group, es cómo ha aprovechado esa pertenencia para generar una ventaja competitiva, y es que empezamos desde luego por la identidad y el modelo de juego que Michel ha construido en el equipo gironí, pero también cómo desde la dirección deportiva han sabido mezclar jugadores cedidos por el City Group con jugadores propios de una forma inteligente. El resultado de todo esto fue un club que pasó en apenas unos años de competir en segunda división a hacerlo en la Champions League contra los mejores equipos del mundo, y esto no es casualidad, esto va mucho más allá. Fueron, tras el Manchester City, la joya de la corona del grupo, y aquella disputa de la Champions League sigue hoy causando admiración en el mundo del fútbol. En el caso del Girona vemos cómo pertenecer a una red mayor no significa perder identidad, significa tener más recursos para poder construirla. Nos quedan 2 casos para terminar este vídeo sobre proyectos interesantes europeos. Ahora vamos a ir a 2 clubes que han construido mirando más allá del campo de fútbol. Seguro que alguno te lo esperas. Comenzamos con el Como, el caso quizá más atípico de esta lista de clubes, y quizá por eso me parece importante y muy interesante incluirlo. Y es que el Como no está construyendo solo un proyecto deportivo, está haciendo algo más. Está construyendo un concepto. El lago de Como, el turismo, la imagen internacional y el lifestyle. El club conecta deliberadamente con ese territorio y con esa estética. Y el fútbol forma parte de ese producto, pero no es el único elemento. Ahora bien, sería un error reducir al Como a solo cuestiones extradeportivas, y es que lo que sucede en el campo y las decisiones estratégicas que se toman para lo que va a suceder en el campo son también
muy interesantes, comenzando por tener a Cesc Fàbregas como entrenador con galones de manager. A estas alturas es algo más que un entrenador y una muestra clara de que su apuesta va más allá del resultado, va también por tener un modelo de juego muy reconocible, con un perfil de jugadores que encajen en esa idea. Y es que el club ha conseguido atraer a jugadores, en su mayoría jóvenes, que quizá sin esas características atractivas de su modelo de juego no aspirarían a poder tener. Hoy, eso sí, ya fichan jugadores con más caché atraídos por el club y lo que generan dentro y fuera del campo, pero también, por supuesto, el dinero. Eso sí, no nos olvidamos de lo deportivo. Buenos resultados, un equipo que este año, en 2026-27, competirá en Europa. Lo que hace único al Como es que compite en dos dimensiones a la vez. Por un lado, en lo deportivo, con una identidad y con un modelo de juego muy claro, y por otro, en lo comercial, con un posicionamiento que le permite ir más allá, crecer mucho más allá de lo que dictan sus resultados deportivos. El Como nos demuestra que un club puede competir también desde el posicionamiento, no solo desde el rendimiento. Y eso, en el fútbol actual, es una estrategia muy válida. Cerramos la lista yéndonos a la Bundesliga para hablar del Union Berlin, un equipo que es la demostración de que hay recursos que van más allá de lo económico o de lo deportivo. Hablamos de recursos que no aparecen en ningún presupuesto, pero que son completamente reales. Y es que en el club alemán hablamos de que hay aficionados que reconstruyeron su estadio con sus propias manos, y esto generó una cultura de pertenencia que ya venía construida y definida durante décadas en el este de Berlín. Con eso en mente, con eso en la mano, el club tomó una decisión que ha tornado a ser capital: poner a esa comunidad en el centro del club, no como marketing, sino como parte real del funcionamiento del club. Esto genera algo difícil de cuantificar, sí, pero también da consecuencias deportivas concretas, porque ese sentimiento de pertenencia siempre empuja desde la grada. Genera un entorno de presión positiva para sus jugadores, una conexión real entre afición, plantilla y ciudad. Esto lo ha llevado al Union Berlin a competir en la Bundesliga y en Europa con muchos menos recursos que sus principales rivales. Pero no pasa absolutamente nada. Lo hacen de tú a tú, siendo exactamente lo que son. Y es que la cultura también gana partidos. Porque cuando hay una cultura deportiva construida de verdad, esa es una ventaja que el dinero no puede comprar. Si miras estos 10 clubes, vas a ver que no tienen nada en común, no comparten presupuesto, no comparten liga, no comparten país. El Athletic y el Midtjylland no tienen nada que ver, el Brighton y el Como no tienen nada que ver. Pero hay una cosa que sí comparten todos. Todos han tomado una decisión estratégica y han construido su proyecto, su club, alrededor de ella. No intentan todo, no intentan tocar todos los palos para ver cuál funciona mejor o peor. Ellos tienen una identidad, tienen una idea, tienen una manera de ser y van con ella hasta el final. Son clubes que saben quiénes son, no siguen tendencias, y eso en el fútbol de hoy es una ventaja enorme, dentro y fuera del campo. Nos vemos en el siguiente vídeo.